Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas El Espectador, está con foco económico y tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Le había hecho la invitación en un encuentro en el que estuvimos, aceptó, así que no hubo que hacer tanta agenda ni tanta espera. Es Christian Baubler. Christian es el presidente de D1 o Supermercados D1, los del logo rojo con blanco que hay casi que por toda Colombia. Christian. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bienvenido a la redacción del Espectador. Un honor estar en el periódico más antiguo de este país. Bueno, pues eso es, y ahora desde nuestras versiones digitales, bueno, arrancamos por lo básico y es, la gente alcanzó a escuchar en el saludo que no es colombiano. Cristian es español. Yo soy español. ¿Cuánto lleva Cristian en Colombia y cuánto lleva con D1? Pues lo mismo, llevo 4 años en Colombia, los llevo con D1, es por eso que vine para aquí, lo hice con mi familia y la verdad es que estamos encantados en Colombia, nos han acogido muy bien y yo siempre digo que al final uno es de donde vive, de donde trabaja. Ajá. Entonces consideramos, yo y mi esposa, pero también mis hijos, que somos ya medio adoptados en Colombia y encantados. Bueno, bien, pues bienvenidos a este país. En este país se vive muy bien y es una gran zona para hacer empresas, creo yo, que llevo toda la vida entrevistando a empresarios. Pues arranquemos por ahí. Vamos. Bueno, ¿cómo está D1? ¿Cómo uno cada vez ve más locales de D1? Y lo que he leído últimamente, incluso en medios colegas de información enfocada netamente en economía, es que ese último crecimiento se le debe a usted. Así que cuente un poco cómo está D1 hoy y por qué le achacan ese crecimiento a usted. Bueno, esto es un trabajo de equipo, para empezar. Claramente, pues por supuesto tengo el honor de liderar la compañía, de liderar el equipo, pero esto es un trabajo donde todos aportamos. En crecimiento sí, la verdad es que cada vez verán ustedes, han visto y verán más tiendas D1 en el país. Hoy ya tenemos prácticamente 2.700. Acabaremos el año yo creo con 200 aperturas nuevas. O sea, ¿en 2 meses 200 aperturas? No, en 12 meses, en el 2025 seguramente pues acabaremos con más de 200 aperturas nuevas. Y esto se explica pues porque la cercanía es uno de los principales motivadores de compra. Entonces estar cerca, y D1 es un formato también de proximidad, pues tiene que estar y acercarse al consumidor. Y esto es lo que estamos haciendo. Bueno, eso es clave, proximidad. Yo quiero preguntar una cosa y es que para que, digamos, uno que ha estado mucho tiempo en el mundo de la información económica entiende que es el hard discount o los descuentos duros, que es un poco el modelo del por qué uno consigue precios más bajos en D1. Pero ¿por qué no le explicamos eso a la gente? ¿Qué es ese modelo de los descuentos duros? ¿Cuándo arrancó eso? ¿Cuándo se puso de moda? Porque uno había vivido toda la vida haciendo mercado o mercando, como dice uno en Colombia, en los supermercados tradicionales, claramente pagando unos precios más altos. Y cuando llegan marcas como las de ustedes, pues el negocio cambió, por fortuna para los consumidores, pagando precios un poco más bajos. ¿Cómo funciona ese modelo? Bueno, el modelo tiene el origen en Alemania, una compañía que se llama Aldi, en los años 60, que justamente lo que trató es de ofrecer una compra muy simple, muy fácil para el consumidor. ¿En qué se concreta eso? Pues se concreta en un surtido corto, nosotros no tenemos un surtido muy amplio, y en un modelo de marca propia con altísima calidad, donde las eficiencias de tener un surtido corto, tiendas pequeñas, las podemos trasladar al precio. Entonces se trata de un modelo que pretende simplificar y facilitar la vida al cliente, donde el valor es altísimo, pero sin los sobrecostes que se derivan del mercadeo de marcas comerciales o de la complejidad de otros formatos mucho más grandes. Entonces todo esto se traduce en eficiencias que tratamos de trasladar claramente al consumidor. Se trata de simplificar y de hacer lo esencial muy bien hecho. Y la verdad es que está funcionando. Ha funcionado, sí, digamos, muchos de los que compramos tradicionalmente en las grandes superficies, en los grandes supermercados, nos fuimos volcando a este tipo de lugares, pues creo yo claro, la variable precio, pero también la variable cercanía que nombraba Cristian. ¿Cómo definen eso? A veces uno siente que hay muchos D1 muy cerca, pero ¿cómo definen eso? ¿Cómo detallan cada cuánto espacio debería haber una tienda y además en las regiones del país? Bueno, para eso hay técnicas, eso no es propio de nuestro modelo, sino que cualquier retailer tiene su estrategia y su forma de delimitar
lo que se llaman white spaces, es decir, dónde cabe una tienda nueva y por qué. Y los parámetros normales es definir una población X y hay que delimitar esa población en una isocrona. Esa isocrona normalmente la marca pues, una zona de influencia que puede tener incluso fronteras o barreras naturales, pues donde hay un río, sí, pues normalmente uno no atraviesa o es difícil atravesar, o fronteras de tráfico, donde uno dice, bueno, una gran avenida tampoco es fácil de atravesar, y en base a ese white space pues se fija unos parámetros para entender si allí cabe o no cabe y cabe de forma rentable una tienda. Y esto es lo que hacemos, Bueno, y ahí uno ve los números y uno dice, bueno, yo me acuerdo que la última vez que había tratado yo de hacer en esos momentos información sobre D1 iban en 500 tiendas y ya las han multiplicado por 4. Sí, señor. Ya las han multiplicado por 4, entonces quiero saber, bueno, ¿en qué están basando ese crecimiento? Es curioso porque salía esta semana la inflación y la inflación y además alimentos estaba a precio más arriba. Y el crecimiento económico no es que esté, digamos, en sus mejores épocas, sin embargo, pues el país sigue creciendo. ¿Cómo hace uno para entender que con alimentos caros y el crecimiento económico no está tan atractivo como los analistas económicos quisieran, pues D1 sigue creciendo tanto? Bueno, pues crecemos porque justamente el discount ofrece un valor tan alto que es incluso a veces anticíclico. Es decir, cuando hay una alta inflación sí, y la población se resiente, probablemente tienen más incentivo que nunca acudir y probar una alternativa como la nuestra, y el que la prueba normalmente repite. Entonces, en primer lugar, yo creo que como modelo es un modelo que funciona bien cuando las cosas van bien, pero incluso funciona o, digamos, surfea mejor la ola cuando las cosas no van tan bien. Por otro lado, nuestro modelo justamente de eficiencia lo que trata es de ser un termostato de los precios. O sea, nosotros tenemos la misión de buscar siempre la mejor relación calidad-precio y trasladar esas ventajas de la eficiencia al consumidor. Nuestra inflación interna es mucho más baja que la de alimentos general y también mucho más baja que la inflación general. Y eso lo conseguimos justamente siendo muy disciplinados y no complejizando, sino simplificando para tratar de, insisto, ser eficientes. Y así funciona y el resultado está ahí. Cristian, ¿cómo definen los productos que hay en tienda? Y lo digo porque, digamos, yo soy obviamente un comprador de D1 porque me queda al lado de la casa. Efectivamente, los precios me han ayudado muchísimo más. Tengo 2 niñas, entonces ahí aprovecho también para el tema de las loncheras. Pero hay unos productos cada tanto nuevos cerca a las cajas. No el que está justo aquí al lado del pago, sino más atrás. Y hay todo el tiempo productos nuevos, como productos de temporada. ¿Cómo definen esos productos de temporada y cómo en últimas definen los del resto de la tienda? Y además, ¿cómo definen incrementar esas referencias en traer una marca nueva y en probar una marca nueva? Bueno, muy bien. Aquí el que manda es el consumidor. Ajá. Es decir, el análisis que hay detrás de las decisiones de surtido es un análisis de mercado, de consumidor. Es decir, nosotros pretendemos cubrir lo que el consumidor desea o lo que el consumidor necesita, las dos cosas. En surtido fijo se hace un análisis por categorías, se entiende qué potencial hay de venta y qué necesidad tiene el consumidor de cada uno de los productos y se determina si nos da o no nos da para dar de alta el producto. Nosotros tenemos un surtido fijo, como tú comentabas, normalmente alimentación y temas de hogar, por supuesto, detergencia, etcétera, y tenemos un surtido mucho más dinámico, lo que llamamos un surtido in and out, que es una categoría que llamamos extraordinarios. Esa categoría, nosotros lo que hacemos son compras spot que entran y salen, lo que hemos comprado se vende y no se repite más que al año siguiente. Allí el objetivo es diferente, son productos que no están en el surtido fijo, son productos innovadores, especiales, diferentes, muy atractivos, que también cubren necesidades, pero que tienen la función de dinamizar un surtido que es corto, pero que no tiene por qué renunciar a ser dinámico. Y lo hacemos con esta categoría. La verdad es que nos funciona muy bien. El valor de estos productos es altísimo. Las diferencias de precios, si comparan uno de esos productos con los precios normales de mercado, pues cumplen con nuestra función, que también significa dar un alto valor con calidad y precio. Y nos está ayudando mucho, y creo que al consumidor también, en dinamizar la experiencia de compra en tienda. Cristian, ¿cómo toman decisiones en últimas de fondo de negocio? Y es que, de nuevo, uno siente que cada vez hay más D1s
el surtido es cada vez más amplio, incluso siento yo que están cada vez teniendo más productos que tendrían lo que llamamos en Colombia fruver, en los de uno que antes eran solo granos, digamos como los llamamos en Colombia. ¿Cómo están leyendo ahí el mercado? Es que hay una oportunidad, la gente ya no solo va al de uno buscando las cosas, los granos o los productos para aseo, sino también está buscando comida fresca, quiero decir el aguacate, los plátanos y frutas. Claramente sí, claramente cada vez más. Nosotros estamos ofreciendo la categoría de frescos, sea fruta y verdura, sea carne. Estas dos categorías son las dos principales categorías en retail en Colombia. Todo el mundo se llaman así, frescos. Frescos, y se divide entre fruta y verdura y carne. La carne puede ser congelada o puede ser fresca, también caben ambas. Y si nosotros queremos cumplir con nuestra visión y es ser la primera opción de compra para todos los colombianos, no podemos renunciar a la primera y segunda categoría en el mercado, que es justamente fresco. Estas categorías lo que aportan normalmente es tráfico y lo que generan es confianza, porque cuando uno trata bien, ofrece bien el fresco y lo puede vender y lo vende bien, significa que el cliente confía en él y por tanto repite. Y es claramente una categoría estratégica donde D1 tiene que jugar un papel importante. Estamos empezando a hacerlo. Interesante, sí, digamos que eso no se veía antes y ahora cada vez ve uno cosas de plaza de mercado Sí, en señor. los D1s. Cristian, ¿cuáles son las tiendas que más venden? ¿En dónde? ¿Están en Bogotá o alguna otra región del país? San Andrés, algún día escuché que vendía muy bien. Sí. ¿Cuáles son las tiendas que más venden? Es difícil, hay muchas, pues, con 2.700 tiendas uno puede seleccionar las que más venden, pero se puede quedar en el top 3 como en el top 100. Todas venden mucho. Sí vemos que en algunas ubicaciones hay efectos que disparan la venta de manera obvia. Por ejemplo, pues en la frontera con Venezuela, por un efecto frontera justamente, pues se produce un factor de venta que no es el común en el resto del país, pues por el efecto frontera. En San Andrés, por supuesto, en la isla, pues también con el turismo y con el factor isla, pues es también una tienda claramente importante. Una cosa es lo que vende, otra cosa es si la tienda gana dinero o no. Claro, o sea, sí, ganar dinero en esas tiendas o la utilidad cuesta mucho más porque la logística ¿Y es más costoso llevar el producto? muchísimo más costosa. No obstante, creo que es importante destacar que con independencia de las ventas, nosotros cumplimos una función social y nos interesa, incluso aunque la logística sea retadora, sea en islas o no en islas, porque la logística es retadora en este país en muchas regiones. Más allá de eso, creo que cuando llegamos el impacto que generamos es importante y la función social de nuestro modelo claramente la percibe el consumidor. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo pues, para tratar de llegar a todos lados. Cristian tocó un punto interesante y es que habló de una cosa es que venda y otra cosa es que de utilidad, que de margen, que bueno, ya todos sabemos en el mundo de los negocios, pero pues le quiero preguntar por el negocio, ¿cómo va el negocio? ¿Cómo va de uno en negocio? En cifras, digamos, si se puede. El negocio está yendo bien, yo lo valoro como bien. Estamos creciendo bien, yo espero acabar el año con un crecimiento de doble dígito. Y por tanto no nos podemos quejar. El 98% de los hogares ya nos compran en su día a día y la verdad es que creo que estamos en un buen equilibrio entre mantener nuestra propuesta de valor al consumidor, pero a la vez conseguir que el negocio sea sostenible para todos los stakeholders. ¿Eso era lo que estaba en los planes? Pues sí, la verdad es que sí, sí. Sí, y ya son el primer retail de Colombia, ¿no? Sí, durante muchos años yo me acuerdo que yo cubría y el número uno era el Grupo Éxito, pero ya eso lo superó y ahora es de uno. Creo que llevamos año y medio, dos, pues ya liderando, la verdad es que liderando, lo cual no es tan común incluso a nivel internacional, que un discounter lidere el retail en un país no es tan común, pero ocurre aquí en Colombia. Y muy orgullosos y con el reto de mantener esa posición y crecer. Sí, eso de ser los líderes sí que pone el reto porque tienen que tirar el timón hacia el lugar en donde se esté moviendo el mercado o marcar la tendencia en el mercado. Bueno, vamos un poquitico atrás y es que usted trabajó en Aldi, si no estoy mal. En Aldi.
Sí, en Aldi, perdón. en Aldi. Es una organización, digamos, muy grande que le permitió tal vez visibilizarse para que lo vieran acá y pues está en expansión, ¿no? Era el encargado de la expansión internacional. ¿Cómo trae uno ese aprendizaje de esa marca internacional de afuera a una claramente muy local en Colombia, pero muy poderosa en Colombia? Bueno, pues sí, Aldi la verdad es que es una referencia en el modelo. Yo ocupé diversas posiciones allá durante casi más de 20 años incluso y fue muy buena escuela porque uno entiende perfectamente el modelo, entiende cuáles son las virtudes, cuáles son los retos del modelo, la evolución también que sufre el modelo en función de la madurez del mercado y esto es lo que me llevó para acá. Tengo que decir que antes de que yo llegara a D1 las bases estaban muy bien puestas ya. Es decir, yo por supuesto he tratado de aportar mi granito de arena, pero las bases estaban allá, el modelo ya funcionaba y creo que lo que he tratado de hacer y ha funcionado ha sido direccionar algunas cosas, buscar algunas oportunidades adicionales y poner al cliente en el centro, porque yo creo que el modelo es... el modelo no pretende reeducar al cliente, sino que se tiene que adaptar a las necesidades del cliente y a veces en el discount uno interpreta que el cliente se tiene que adaptar al discount y no es así. Nosotros nos adaptamos al cliente, pero tratando de mantener la filosofía del modelo y creo que lo estamos consiguiendo. Bueno, eso está interesante. Eso va para un caso de estudio de una escuela de negocios. Pues sí. Entender un poco eso y es cómo es eso de adaptarse al cliente. A mí me enseñaban cuando hice la maestría que efectivamente hay un modelo que el cliente es el centro. Pero yo veo muchas industrias que le dicen a uno, pero realmente no lo cumplen. Es muy difícil. Sí, sí. La teoría, entre comillas, es fácil. Sí. El reto no es qué hay que hacer, sino hacerlo. Sí, es verdad. Y la realidad es que este es nuestro día a día al final. Hace poco entrevistaba a la CEO de una organización de entretenimiento aquí en Colombia y decía, las cosas se hacen haciendo, Edwin. Así es sencillo, sí, no hablándolas, sino las cosas se hacen haciendo. Bueno, Cristian, yo le quiero preguntar por el modelo de liderazgo y es que este es un espacio en el que también tratamos de hablar un poco de eso, porque pues finalmente las empresas, las organizaciones las lideran seres humanos. ¿Cuál es su modelo de liderazgo? ¿Cómo se ha formado y cómo lidera el equipo? ¿Cómo es usted como líder al frente? ¿Cómo es como capitán del barco? Bueno, yo en primer lugar yo trato uno no sabe si lo consigue, espero que sí, ser valor de ejemplo. Entonces lo primero, yo creo que la forma más diciente de liderar es dar ejemplo y ser ejemplo para otros, más allá de la teoría, como decíamos antes. Si entramos ya un poco en conceptos, yo creo que hay una base fundamental y es una base de principios, valores como persona. Yo creo que lo que más valoro en los equipos y en los perfiles de liderazgo es unos valores de honestidad, de transparencia. Lo segundo es una actitud. Creo que la actitud es fundamental. Si uno quiere, se puede alcanzar todo, pero hay que tener una actitud de querer aportar, de querer, pues por supuesto, compromiso, trabajo, etcétera, pero con la idea de querer. Y a partir de ahí viene el tema de la aptitud. Y la aptitud, pues yo creo que con esfuerzo, con el desarrollo de la gente, dando herramientas, dando formación, las cosas se consiguen. Pero me parece fundamental que los líderes quieran, sepan y tengan un perfil de relacionamiento importante. Es decir, el relacionamiento a partir de un cargo X forma parte de las competencias más importantes de un líder. Nosotros movemos las palancas a través de gente, entonces tenemos que impactar a los que impactan. Y eso tiene que ver con comunicación, eso tiene que ver con visión, eso tiene que ver con dar ejemplo, eso tiene que ver con ayudar cuando toca ayudar, también poner límites cuando toca ponerlos, claro. pero yo parto de un liderazgo desde la confianza. Lo demás se puede conseguir todo. Recuerdo que ustedes anunciaron hace poco algún tema con pagos ya con tarjetas de crédito y demás. ¿Estoy bien? ¿O estoy equivocado? En D1 se puede pagar ya. Con todo. Prácticamente con todo. QRs, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. ¿Y cómo van con el tema de los domicilios? Que eso arrancó como después de la pandemia, ¿no? Tenemos una parte de nuestro negocio que es de domicilios. Lo tenemos básicamente en 5 grandes ciudades. Lo tenemos acotado de momento a estas geografías.
está funcionando bien, estamos creciendo mucho allá. Uno puede comprar a través de la web o a través del celular de uno, insisto, en algunas de las principales ciudades de Colombia. Está funcionando bien, pero es complementario. Nosotros somos omnicanal y de momento lo que pesa más son las tiendas, pero Claro. por supuesto creo que hay que ofrecer omnicanalidad para adecuarse a las necesidades del cliente. Uno con 2.700 tiendas, ¿cuántos empleados tiene? Pues ya También contando administrativos, ¿no? sí, estamos ya prácticamente en 26.000 empleados. 26.000 Sí. empleados, eso es llevar el timón Me del barco incluye, me con incluye. 26.000 empleados. Cristian, bueno, ¿qué pasó con la investigación esa del Ministerio de Trabajo? Que pues ellos dijeron que habían unos temas ahí por investigación y pues elevaron en la información, los medios de comunicación salió, pero ustedes también salieron diciendo que no habían sido notificados. ¿En qué va eso? ¿Qué pasa con Estamos eso? bien, vamos bien. Yo creo que se ha canalizado correctamente. Sentimos que hay muchas cosas que salieron al público que ya estamos pues, gestionando, tratando y considerando internamente. No obstante, pues como siempre estamos a disposición del Ministerio, a disposición también de las organizaciones sindicales, pues para tener el diálogo constructivo. De hecho lo tenemos, ya no por este capítulo, sino antes lo teníamos y lo vamos a seguir teniendo, y está yo creo que en buena línea y con actitud constructiva, creo que por parte de todos, honestamente. Bien, todo remando para el mismo lado. Sí, y aprovecho también para preguntar la reforma laboral. Digamos que muchas industrias, sobre todo Horeca, hoteles, restaurantes y demás, se vieron directamente impactados por el escenario de pues, pagar horas extras, dominicales, recargos nocturnos, y ustedes en últimas son absolutamente intensivos en mano de obra. ¿Cómo los ha tocado la reforma laboral? Pues como yo creo que a casi todas las industrias, pues por supuesto nos toca. Entonces lo que tenemos claro es que hay que respetar la ley se respeta, la ley se cumple, ahí no hay dudas, y es nuestro trabajo buscar la forma de integrar pues la adaptación que tenemos que hacer con la sostenibilidad del negocio para todos, para el consumidor en primer lugar, tratando de que esto no impacte en una subida de precios o lo menos posible, tratando de esto no impacte a los empleados o lo menos posible, y así sucesivamente. Pero bien, forma parte del día a día y es nuestro trabajo. Bueno, ya nos dijo cómo planean pues un poco el cierre de 2025, que pinta muy bien. ¿Cómo planean de una vez ya el 2026? ¿Cómo lo están viendo? Y digo porque es un año de elecciones, pues como todos los países del mundo, en los años de elecciones son más agitados, se están moviendo más. Ahorita ya arrancó la ley de garantías, que seguramente no tiene que ver con ustedes, pero pues en última sí impacta porque no hay tanto dinero fluyendo en el mercado colombiano, la economía más bien, que en el mercado colombiano, en la economía colombiana. Entonces, ¿cómo proyectan el 2026? ¿Cómo lo han revisado ustedes? Lo hemos revisado como hacemos habitualmente. Para nosotros el 2026 va a ser un año más. Nos concentramos en nuestro negocio, nos concentramos en entender qué quiere el consumidor y qué podemos ofrecer o hacer mejor. Por supuesto, hay factores externos que siempre afectan. Yo no diría que el tema de las elecciones, pues por supuesto es un factor más, pero los hay habitualmente cada año, si no es una cosa es otra. Si no se elige a uno, se elige a otro. Hay fenómenos naturales, hay cierres de vía por distintos motivos cada año. Entonces no espero que sea un año relevante en cuanto a sucesos o diferente en cuanto a sucesos más que en otros años. En todo caso, tampoco nos dedicamos a la política. Nuestra función es tratar de ofrecer el mejor valor al consumidor y bienvenidas sean pues, las elecciones y que suceda lo que tenga que suceder. No vamos a cambiar el rumbo por eso. Cristian, los centros logísticos, eso es creo que otra base fundamental del negocio de ustedes. ¿Cómo van con el tema de la operación de los centros logísticos? ¿Cuántos tienen ya? ¿Y cómo manejan esa filigrana del negocio que en últimas, pues para entender que está tan optimizado el negocio en toda la cadena, pues los centros logísticos también son determinantes? ¿Cómo van con eso? Lo son. Nosotros tenemos más de 19 centros logísticos a lo largo del país, con tamaños muy desiguales, desde centro logístico relativamente pequeño en apartado hasta centros logísticos muy grandes, pues en Bogotá o en Medellín, por poner un ejemplo. Son el corazón de nuestro negocio, porque son los nodos que unen a nuestros proveedores con las tiendas y por tanto es fundamental. El impacto de un centro logístico que funcione bien o funcione mal es muy alto y
y lo estamos tratando de optimizar en la medida que podemos. Tenemos retos allá en la logística, también en el transporte. Colombia no es un país fácil en cuanto a la logística, pero ahí estamos y funcionando. Sí, eso es interesante porque cuando uno cubre comercio exterior como periodista, dicen mucho los empresarios, cuesta más poner una mercancía del puerto de Buenaventura o el puerto de Cartagena en el centro del país, en Bogotá, que mandar un contenedor desde el puerto de Buenaventura o el puerto de Cartagena a China. Por el tema del cruzar la línea, hay mucha montaña y además que aquí todo el tiempo hay un deslizamiento, hay un paro, sí, algo pasa, entonces la logística debe ser la logística es compleja, la logística es muy dinámica, pasan cosas en todos lados, siempre es normal, no es nada diferente a lo que ha venido sucediendo. Tengo que decir que también importamos nosotros, entonces también la situación geopolítica del mundo tiene impacto en nuestro negocio, en el sentido pues que tenemos unos lead times, tenemos que cumplir con una promesa y los productos tienen que llegar acá, y eso también ha supuesto retos, especialmente en este año pues con toda la situación arancelaria y de movimiento y conflictos geopolíticos del mundo. Cristian, le quiero hacer una pregunta y es que creo que esto podría ser una pregunta que me está soplando acá mi suegra. Y es que mi suegra vive en una zona de Bogotá, yo junto con mi familia pues vivimos en otra y ella a veces me dice que prefiere venir a hacer mercado al de uno que queda al lado de mi casa y no al de ella porque no encuentra los mismos productos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo definen que en una zona de Bogotá tienen ciertos productos pero en otra zona de Bogotá incluso puede ser el mismo producto pero en una presentación distinta? ¿Cómo es eso? No debería ocurrir. Nosotros tenemos el mismo surtido para todas las tiendas. ¿Ah, sí? Lo que sí ocurre es que tenemos una red aún muy desigual y hay tiendas pues, muy antiguas y a veces muy pequeñitas donde todo el nuevo surtido pues no entra o no se puede presentar como nosotros quisiéramos. Ocurre, y esto es un fenómeno bien curioso, sociológico casi, que una tienda que ampliamos tiene un efecto en el cliente a menudo que resulta en preguntar, ¿tienen ustedes nuevos productos que antes no tenían? Y la respuesta es no, tenemos los mismos que presentábamos antes, lo que pasa es que les hemos dado más visibilidad. Y eso ocurre a menudo. Entonces, tiendas pequeñas generan menos visibilidad, tiendas más grandes más visibilidad. Pero la idea es tener mismo producto absolutamente en todas las tiendas. Nosotros no discriminamos ni por regiones ni por estratos el surtido. Bueno, y ya vamos terminando, se nos queda muy poquito tiempo, muy poquitos minutos, Cristian, y le quiero preguntar, pues, finalmente, digamos que uno ve esos números de ustedes, uno ve la cantidad de oferta, uno ve la cantidad de empleados, y sin lugar a dudas son ustedes ya un medidor de la economía colombiana. Son, pues, con las ventas, con la cantidad de empleados, con el número de tiendas, con lo que deben pagar de impuestos, con lo que deben pagar de renta de locales. ¿Usted se imaginaba todo esto en su aterrizaje en Colombia? Pues la verdad es que no. Uno sabe que entra en una empresa grande, importante, con potencial de crecimiento, pero en términos absolutos y en términos del tamaño respecto a la economía colombiana, la verdad es que estar en el top 5, que creo que es donde estamos en el último año en términos de facturación, pues uno no se lo imaginaba. Eso nos lleva a un punto fundamental y si cabe aún refuerza la idea del sentido de responsabilidad que tenemos. Claro, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal o con sentido de responsabilidad o sin él marca una diferencia. Tenemos que hacer las cosas bien y con sentido de responsabilidad porque queramos o no tenemos un impacto enorme y por tanto si cabe nos exige y nos reta más a cumplir con la promesa que esperamos. Cristian, así como le preguntaba por el tema de los productos de plaza, también he visto que últimamente han venido poniendo un stand pequeño con medicamentos. ¿Se está metiendo ahí en ese negocio los medicamentos? Mira, esto es un buen ejemplo de lo que he comentado antes. Los medicamentos los hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que los teníamos en un mueble pues muy pequeño y prácticamente junto con otras familias, con lo cual la visibilidad se perdía un poco allá. Entonces lo que hemos hecho ha sido concentrarlo en un mueble y lo que tenemos es lo básico, en nada que no tengan los demás,
pero organizado, bien presentado y con mayor visibilidad. Y este es el efecto, justamente. Y ahora sí, con esa terminamos. Cuénteme la competencia. ¿Cómo es la competencia en Colombia? El Grupo Éxito con Callejas ahí al mando. Ya no es, digamos, el típico de Medellín que nosotros apropiamos como el Grupo Éxito colombiano. Pues Justo y Bueno quebró. Ísimo está ahí haciendo lo que puede, pero tampoco uno lo ve con la fuerza que uno se imaginaba teniendo detrás a Supermercados Olímpica. ¿Cómo leen la competencia? Bueno, yo diría en términos generales, ¿no? El ecosistema de competencia está siendo más grande y más fuerte, y yo creo que eso es bueno, porque eso nos hace mejorar a todos. La verdad es que creo que cada uno está encontrando su posicionamiento, cada uno está luchando por posicionarse y por tener sus fortalezas y defenderlas. Nosotros hacemos lo propio con nuestro modelo. Y la verdad es que la competencia es bienvenida. Esto es bueno para todos y nos obliga a ser mejores. Pues ahí estuvo Christian Babler. Christian, espero que haya dicho bien el apellido. Sí. Me estaba explicando al comienzo el origen, obviamente con la pronunciación realmente como se escribe, creo que lo dije mal, pero todos aquí en Colombia y en España seguramente lo pronunciamos igual. Sí, señor. Pues aquí estuvo el presidente de uno de las tiendas que regularmente ya estamos viendo casi que en cada esquina en Colombia, así como otros han crecido, pues 2.700 tiendas, qué barbaridad. Cristian, gracias por haber venido a la redacción del Espectador. Gracias a ti, un honor. Bueno, de nuevo, muchas gracias, muy amables. Ya saben que esta entrevista queda guardada en toda la plataforma digital del Espectador. Esta es la versión de Entrevistas al Espectador en temas de economía y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.